Continuando con el programa, ahora tenemos la presencia de Cristian Aguirre, el cual nos va a dictar la conferencia Soldadura de ranura por arco sumergido en posición horizontal para juntas en T. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes con todos, distinguido público en general y auditorio. Es para mí un grato placer participar por primera vez en este evento de tanta trayectoria. El mundo de la soldadura es tan amplio y tan importante que las oportunidades de realizar prácticas y desarrollos son fundamentales para el empoderamiento de esta materia. En este caso vamos a hablar un caso práctico de las soldaduras por arco sumergido para una junta en T, en ranura, en una posición horizontal. Como objetivo es el identificar el rango de aplicación, los parámetros, la preparación de ciertos biseles y posibles problemas que se podrían encontrar y que se deberían superar en el caso que estamos mencionando para arco sumergido. Vamos a ver una factibilidad de la calificación de un procedimiento de soldadura en esta posición para este proceso. Algo de aspectos de productividad y rendimientos más óptimos de estas aplicaciones de los procesos de soldadura automático frente a los semiautomáticos o los convencionales. Vamos a hacer una pequeña introducción rápidamente de lo que consiste el proceso, las ventajas y limitaciones de arco sumergido. Posteriormente vamos a explicar el caso práctico que hemos realizado, el análisis de las pruebas y los resultados y conclusiones generales. El arco sumergido debe sus ventajas a la alta calidad, productividad y desempeño que se llega con este proceso. Diseño de conexiones de vigas armadas de 3 placas en alma patín para juntas en T. Muchas veces refieren conexiones de penetración completa, de penetración parcial. Algunas de estas llevan longitudes considerables en las cuales el aprovechamiento en el proceso con mayor rapidez es un factor clave en la industria. Un menor tiempo en el procesamiento y el pase simple en las operaciones ahorran una cuantificación de tiempo importante. A esto se suma que documentos técnicos últimamente en el campo soldadura son importantes para su respaldo de la calidad y confiabilidad de una soldadura. Estos son el WPS, el PQR. Normas y especificaciones técnicas, por ejemplo, AWSD 1.1 refiere documentos precalificados, pero en la posición horizontal de ranura en realidad no aparece o aparece como una limitación. Las ventajas de arco sumergido, la alta calidad de sus soldaduras, las altas tasas de deposición y penetración frente a otros procesos. Existe una escasa producción de humos, se emplea en zonas expuestas a vientos, no se aprecia el arco eléctrico, poca intervención de los operarios. Al ser un enfriamiento lento existe una relativa aparición de tensiones residuales y se puede reducir los costos hasta un 50% frente a procesos manuales. Como desventajas, dentro de esto es la limitación impuesta por la fuerza de la gravedad que afecta a la protección del fundente. Suele ser necesario el empleo de respaldos o aditamentos para poder controlar el proceso. No es adecuado para unir materiales de bajo espesor. Puede haber una fisuración en caliente o por solidificación y muchas veces está limitado este proceso para la posición plana en ranura y en filetes en las posiciones plana y horizontal.
porque existe una pérdida del fundente durante la operación respecto a la gravedad que aquí conllevaría. El flux también está sujeto a contaminantes, el mismo que puede provocar discontinuidades en el cordón de soldadura. Una breve descripción de los parámetros. En arco sumergido, la corriente en polaridad inversa es la más favorable porque existe la mayor penetración. Polaridad directa para una mayor tasa de deposición, menor dilución, menor penetración. Y la corriente alterna para casos que existan soplo magnético. Un aumento de amperaje afecta la forma del cordón y la penetración, aumenta la velocidad de alimentación. Cuando aumentamos la velocidad de alimentación, aumenta la intensidad del soldeo, aumentando la tasa de deposición y la penetración. Como influencia del voltaje, tenemos que influencia en el aspecto, en la forma del cordón. Al aumentar el voltaje, aumenta la longitud del arco. No existe aparentemente influencia en la tasa de deposición. Voltaje excesivamente bajos producen cordones abultados. Aumentos de voltaje producen cordones más anchos, más planos y de menor sobreespesor. La velocidad de soldeo influye también en la forma del cordón. Velocidades de soldeo que son aumentadas, el calor de aportado disminuye y menos metal de aporte. Disminuye la penetración y disminuye el ancho del cordón. El diámetro del material de aporte, para una misma intensidad, si aumenta el diámetro del alambre, la tasa de deposición disminuye, la penetración también disminuye, el cordón se hace más ancho. Esos han sido breves especificaciones que tenemos para el proceso de arco sumergido. Ahora vamos a explicar el caso práctico que hayamos hecho en función de fabricaciones de vigas armadas para componentes estructurales, vigas para unos edificios que conllevaban longitudes bastante grandes con preparación de bisel en el alma de la viga. ¿Sí? Hemos realizado una operación de preparación de biseles, el movimiento de componentes. Hemos utilizado una máquina ensambladora de vigas. Hemos realizado las operaciones de apuntalado, ensamble en la máquina, la calibración de los parámetros y la aplicación de soldadura. Para las pruebas efectuadas, hemos usado un acero A572, típico un acero al carbono. El procedimiento que estoy comentando podría ser aplicado para aceros al carbono y de baja aleación. Como les refería, está aplicado para soldadura de vigas armadas, alma patín. Se realizaron 3 cupones de prueba en espesores de 6, 8 y 10 milímetros para el espesor de las almas. Una longitud de 4000 milímetros se ha ocupado en la probeta, esto por los puntos de sujeción de la máquina, que en realidad necesita una longitud mayor a 3000 para que pueda realizar el desplazamiento a través del tren de arrastre. Espesores de patines han sido de 10 a 15 milímetros y de los mismos materiales base que estamos contemplando. En los equipos que hemos utilizado existe una máquina ensambladora de vigas de arco sumergido en proceso twin automático que llevan fuente de voltaje constante de onda rectificada. Las polaridades que se han ocupado son en DC+, lleva trenes de arrastre, posicionadores laterales, rodillos de presión inferiores y superiores. Tiene antorchas por cada lado, en total 2 a 45 grados, y los paneles de control correspondientes a la maquinaria. Aquí tenemos una configuración de la máquina de lo que les estoy comentando.
La configuración de junta propuesta es la que se tiene en la figura. Es una junta de doble bisel simple. Lo que vamos a hacer es la comparación de las soldaduras de arco sumergido en la posición 2G, la junta en T, para los tres tipos de espesores propuestos, de 6, 8 y 10 milímetros, con la preparación de biseles correspondientes para cada uno de ellos y con filetes de refuerzo también respectivamente. En la probeta de 6 milímetros no se contempló la preparación de bisel. Justamente ese es uno de los factores que se quería justificar al menor tiempo posible en el procesamiento. Al no realizar un bisel, nosotros aprovecharíamos esa cantidad de tiempo para poderlo aprovechar en soldadura. Los rangos de variables son los que están mostrados. Hemos utilizado un electrodo de la clasificación M12K de diámetro 2.4. Tenemos las antorchas que están a 45 grados. En la probeta de 6 milímetros no preparamos bisel, tenemos un borde recto. En la probeta de 8 milímetros tenemos un bisel simple con una cara de raíz de 4 a 5 milímetros, al igual que en la probeta de 10 milímetros. Esa es la configuración de las juntas. Los ángulos de bisel son de 45 grados. Hemos utilizado una repisa para poder dar soporte al proceso durante la soldadura. Hemos utilizado un fundente granular, un F7A2, una separación de las antorchas de aproximadamente 120 a 150 milímetros, en una orientación de 45 grados, más o menos 5 grados. Este es un factor importante. En esta máquina tenemos una variación de los ángulos de las antorchas que me permiten en realidad llegar al propósito esperado, ya que el efecto de la gravedad de la pileta líquida en esa posición lo que da una tendencia es a realizar un desplazamiento en la pierna de la soldadura y no hacia el tamaño correspondiente en el lado vertical. Ese es parte de los ajustes que se ha realizado para poder llegar a justificar un procedimiento. Tenemos los datos que hemos utilizado. Hemos realizado ajustes en el amperaje, aprovechando la propiedad del aumento de amperaje, nos llevaba a producir más penetración. Hemos aumentado un poco la alimentación del alambre y disminuido la velocidad de soldeo, así como el giro de la antorcha en su grado de libertad nos ha permitido acceder hasta la penetración completa en estas configuraciones de juntas. Tenemos una breve comparación de los procesos de la misma junta GEMAU y arco sumergido. Con la preparación de biseles tenemos ciertos datos en donde nos da una estimación del tiempo en la preparación del biselado. En la probeta de arco sumergido en 6 milímetros, al no preparar bisel, tenemos un 100% de aprovechamiento de que no se realiza esa operación, un 25% en la probeta de 8 milímetros y un 33% en la probeta de 10 milímetros. Respecto a las áreas a ser soldadas, también tenemos unos datos que los mostramos en la presentación, de un 64%, un 18.75%, 20.9% menores el área de SAU versus GEMAU. Evidentemente, aquí se prepararía menos biseles y se utilizaría menos cantidad de material de aporte.
De acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos y aplicando los criterios de AWS de 1.1 en el capítulo 4, los cupones fueron aceptados visualmente, no existieron discontinuidades relevantes y los refuerzos de cara son los mostrados en realidad dentro de los parámetros dados en esa norma. El número y prueba de especímenes también están en conformidad a AWS de 1.1/2015 en la tabla 4.2. ¿Sí? Como resultado se tiene una buena fusión, penetración y tamaños de soldadura adecuados en cada lado de las chapas, de 6, 8 y 10 milímetros. ¿Por qué no hemos realizado en mayores espesores? Porque el efecto ya de el ángulo de la antorcha no permite el acceso hacia la raíz de la junta, más bien tiende a haber penetración solamente en el material base. Entonces, hasta 10 milímetros es lo que se ha avanzado a probar. El tema de realizarlo en un solo pase es lo que necesitamos garantizar para aprovechar una producción más eficiente. Entonces, tenemos menor tiempo de preparación de biseles para arco sumergido frente a GMAU, aproximadamente el doble de kilogramos hora depositados frente a GMAU. Materiales de aporte requeridos y costo por metro de material de aporte quizás son menores en GMAU, pero en el costo global la incidencia de la mano de obra, un factor importante, nos va a llevar a tener un proceso mucho más costoso. Entonces, mostramos los datos, lo que realizamos son los ensayos de doblado y los ensayos de tensión, están en conformidad a lo que indica la norma. Entonces, hemos validado un procedimiento. Como conclusiones, nosotros hemos confirmado que las mayores penetraciones en arco sumergido las tenemos aumentando la corriente en polaridad inversa, la velocidad de alimentación y disminuyendo las velocidades de soldeo. Una ligera separación y ensamble exacto de la junta también nos ayudaba a la penetración. La soldadura de un solo pase por ambos lados presenta mayor nivel de productividad y se pueden tener mejoras adicionales aumentando la velocidad de soldeo. Uno de los riesgos es el atrapamiento de escoria. Es importante realizar ensambles adecuados sin dejar separaciones de raíz abruptas porque estas pueden ocasionar problemas en la raíz y efectos adversos. Entonces se evidenció penetración completa en estas soldaduras y los efectos favorables. Un incremento de productividad. Es factible calificar el procedimiento bajo la norma descrita. Existía un porcentaje de un 25 a 30% de aprovechamiento en las operaciones del biselado que se las puede ganar para el proceso de soldadura. Lo recomendable es no irnos más allá de los parámetros que establecimos, al menos en tema de amperaje, porque en el pie de la soldadura se producen ya socavaciones y eso son discontinuidades que no están admitidas y existen más complicaciones. Es por el tema del ángulo de la antorcha también que se utilizó. Y eso es referente a un caso práctico sencillo que hemos realizado como una variante al proceso estándar del arco sumergido limitado para la posición horizontal, vertical en filete y en ranura solo en posición plana. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian. Ahora, si alguien desea hacer una pregunta, es el momento. Una pregunta ya, por favor. Muy buenas.
excelente participación, Cristian. Primero una consulta un poco que comentes en la parte práctica, ¿cómo contrarrestaste que actúe la gravedad del polvo, o sea, del fundente, para que no te afecte la calidad de la soldadura? Eso es lo que quería que comentes de pronto la experiencia. En la parte práctica, en realidad, nosotros estamos provistos de un patín, una placa, un fleje, provisto en forma horizontal que va sentado en el tren de la máquina. Tenemos otra placa, otra chapa de acero en forma vertical. Entonces, en la soldadura, en el proceso, tenemos el apoyo de todo el patín en donde el fundente va conteniendo. Más bien, para la calificación del procedimiento, optamos por realizar una repisa para poder sujetar el efecto del fundente sobre aquella repisa. Sí. Ok, señores. Bueno, es momento de tomar un break. Después de este break vamos a publicar en la pantalla, hay un cambio en las ponencias. La ponencia de Milo Kral, que es la que continuaba, ha sido cambiada para la última parte del día de hoy. Esto con la finalidad de que se pueda continuar con estas ponencias más cortas de corrido hasta las 6 de la tarde aproximadamente, hasta un momento antes de las 6 de la tarde, que es donde empieza la otra conferencia. Igual lo vamos a poner en la pantalla para que sea a manera de informativa para ustedes. Pueden pasar a tomar un break. Gracias.